Señor don Julio López, Subdirector General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña. Buenas tardes. En fin, a mí me toca ir siempre después de marketing y es una pequeña maldición porque yo no tengo vídeos, ni tengo funnels, ni tengo National Geographic, yo solamente tengo proyectos de generación y difusión de inteligencia turística. Espero que a estas horas de la tarde y después de un día muy intenso estén ustedes todavía en disposición de escuchar lo que tengo que decirles. Les garantizo que es información relevante. Al menos a mí, a ser que sea un friki, me lo parece. Vamos a ver, nosotros estamos montando desde hace tiempo, yo llevo 2 años en la subdirección, el año pasado en Sevilla presentamos lo que era el proyecto de crear un sistema de inteligencia integrado de la demanda internacional de viajes. Un sistema que todavía estamos en proceso de construcción. Estamos incorporando múltiples fuentes que nos van a permitir en algún momento elaborar un modelo predictivo que nos permita adelantarnos a los movimientos de la demanda, no ser reactivos, pero ya tenemos unos cuantos elementos de difusión que están a disposición de todo el sector. En la página corporativa de Turespaña, en turespain.es, en la parte de estadísticas y conocimiento turístico, tenemos ya colgados desde hace tiempo una serie de informes dinámicos que permiten conocer de alguna manera cuáles son las características principales y perfil de los viajeros que nos visitan por años y agrupados por mercados, y también los flujos de viajeros que recibimos, también agrupados por mercados. En breve tendremos a disposición la misma información agrupada por principales destinos, comunidades autónomas de destino principal, y esa información también mensualmente en informes de coyuntura. Creo que todavía no lo tenemos subido hoy, pero en los próximos días, si no está hoy, en los próximos días estarán subidos estos informes. Además, desde este año tenemos informes de tendencias de verano e invierno. Ya se publicaron los de verano en el mes de mayo y a finales de octubre pensamos publicar los informes de tendencias de 25 mercados emisores, en donde se contiene información muy ejecutiva, muy esquemática, de la que se puede deducir rápidamente cuál es la temperatura de ese mercado. Ahí tenéis un pequeño ejemplo. Y luego, además, anualmente publicamos estudios de mercados de 20 mercados emisores en 3 módulos de visión general del país, mercado emisor y estructura del sector turístico. Y de 12 mercados secundarios más publicamos informes básicos. Estos se publican una vez al año. Esto es un poco una pequeña introducción de lo que ya tenemos a disposición. Hay muchas más cosas en preparación, pero yo me quería centrar hoy en la presentación en un producto concreto que creo que es bastante novedoso, aunque tiene su raíz en una operación que se hizo ya en 2010, 2011 y 2016. Entonces se llamaba Encuesta de Hábitos Turísticos o Frontur Hábitos, y nosotros la hemos centrado en torno a la satisfacción. Tener en cuenta que tenemos, todos ustedes saben, tenemos un porcentaje muy elevado de nuestros visitantes que nos visitan con asiduidad y, por lo tanto, la satisfacción es un criterio clave a la hora de posiblemente decidir volver al destino. Y para un destino que tiene ese porcentaje tan elevado de repetición, no se puede permitir vivir de espaldas a cuál es la satisfacción de sus clientes. Ninguna empresa que se precie lo haría. Hemos hecho algunos cambios sustanciales respecto de la encuesta, la última encuesta que se hizo. Aparte de centrarlo más en la satisfacción, hemos cambiado la escala, que antes era una escala de 0 a 10. Hay que tener en cuenta que nosotros no estamos entrevistando españoles, todos estamos acostumbrados a que nos califiquen de 0 a 10 desde pequeños, pero en otros países no es así. Hay escalas como la americana, A, B, C, D, E, los alemanes, por ejemplo, el 1 es el sobresaliente. Entonces, la escala de 1 a 5 permite ir desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho de una manera muchísimo más intuitiva y más fácil de entender para el que contesta a la encuesta.
Pensamos realizar entre 17.000 y 20.000 encuestas en 3 olas. Ya hemos realizado 2 de ellas, porque pretendemos cubrir de alguna forma el espectro de las temporadas turísticas. Tenemos 10.891 encuestas ya realizadas y tenemos pendientes, pues eso, entre 6.000 y 8.000 encuestas más. El cuestionario, además de sobre la satisfacción del viajero, en el cuestionario preguntamos sobre cuestiones como el motivo del viaje, vinculación con España, intención de volver, veces que se ha visitado, es decir, queremos tener otras variables con las que poder poner en relación la satisfacción. Y además de preguntar sobre la satisfacción con su viaje en general, preguntamos por una serie de dimensiones que consideramos que forman parte integral de la experiencia turística. El alojamiento, la restauración, la oferta de ocio, el entorno, las infraestructuras, los transportes en destino. En definitiva, una serie de componentes nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que está subyaciendo a que un viajero termine satisfecho, insatisfecho, muy satisfecho con su viaje. Además de esto, por primera vez este año hemos introducido un bloque de preguntas sobre sostenibilidad. Preguntamos sobre una serie de elementos como información y posibilidades de compensación de la huella de carbono, uso de materiales reciclados, aprovechamiento de recursos como el agua o la energía, etcétera. Y luego preguntamos en general sobre la satisfacción con el compromiso de sostenibilidad del destino. Esta parte del estudio se incardina dentro de un esfuerzo general del organismo para atacar la cuestión de la sostenibilidad desde diferentes ángulos. Hemos visto justo al final de la presentación de mis compañeros de marketing cómo se está abordando desde el punto de vista de la comunicación. Para ello se ha hecho un diagnóstico, un benchmarking. Además, tenemos esta encuesta que tiene unas limitaciones. Es que nosotros estamos preguntando a los que ya nos han visitado. Es una información muy importante para nosotros, pero no es única. Y en ese sentido, pues estamos colaborando con Mastercard, que está haciendo un estudio que nos va a permitir segmentar la demanda en función de los perfiles, determinar perfiles relevantes en cuanto a su actitud hacia la sostenibilidad, hasta qué punto están dispuestos a sacrificar cosas porque su viaje sea sostenible. Esto es un elemento clave, la elasticidad en relación con la sostenibilidad. Y bueno, por último, advertir que lo que voy a comentar yo aquí, en los 17 minutos que me quedan, son resultados provisionales basados en un análisis sobre los datos muestrales. No están elevados todavía y la encuesta no está terminada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero cuando tengamos resultados definitivos, para lo cual necesitamos tener los datos de Frontur del año 2022, que los tendremos a finales de enero, con eso Frontur actúa como marco poblacional sobre el cual haremos la elevación para tener datos ya definitivos. Con eso, la intención es crear también informes dinámicos del estilo de los que les he enseñado antes, en los que uno podrá escoger pues, la comunidad autónoma o el origen que le interesa examinar y cruzarlo con las distintas variables que tendremos en el estudio. Bueno, voy a ir muy rápido en esta parte porque si no, no me va a dar tiempo. Los principales resultados, lo que más llama la atención en este cuadro, que no creo que no se leerá nada, es básicamente que vean la parte más oscura, verde más oscura, son los que han contestado que no saben o no contestan a la cuestión de si están satisfechos con esa dimensión. Podemos ver también las barras a la izquierda de color ocre que se corresponden con cuando no aplica la respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, en la restauración, aquellos que no han estado en un restaurante, pues no se les pregunta por cuál ha sido su experiencia con la restauración, lógicamente. Y tenemos que un 12% de los encuestados no han visitado un restaurante, un 36% no ha utilizado transporte público en destino y un 46% no se ha alojado en un alojamiento colectivo reglado. El resto podemos ver como una cuestión llamativa el porcentaje sombreado verde oscuro, que corresponde con el 99 en el código de la encuesta, que es no sabe, no contesta, que son los que no han sabido contestar a la cuestión sobre la sostenibilidad. Es bastante elevado, cerca del 10%. Bueno,
Estos datos quizás son los que generan titulares, pero no creo que sean los más ilustrativos o los más interesantes para nosotros. Son los datos de satisfacción global. Es un dato muy bueno, un 96% de los visitantes están satisfechos o muy satisfechos, han contestado 4 o 5 en la escala de Likert que hemos utilizado. Y además casi un 62% de ellos están muy satisfechos. Y el porcentaje de insatisfechos no llega ni al 0,5%. Son datos, como digo, muy buenos, pero bueno, con esto simplemente nos daríamos palmaditas en la espalda y no habríamos aprendido mucho. Vemos, por ejemplo, que el aspecto o la dimensión que está mejor valorada es la oferta de ocio. Con oferta de ocio aquí estamos hablando de playas, de oferta cultural, de ocio nocturno, de entretenimiento, de oferta de instalaciones deportivas. Vemos, sin embargo, que la sostenibilidad tiene una puntuación más modesta y, sobre todo, fijaros en la zona gris. La zona gris, que aquí se verá como blanco oscuro, ese 21%, son aquellos que dan un 3. Un 3 que no está ni satisfecho ni insatisfecho, que viene a ser otra forma de decir no saben, pero intentan, no quieren decir que no contestan, pero te contestan que 3. Es decir, que no solo hay un 10% que no sabe, no contesta, sino además un 21% que te dice realmente que no sabe. Por orígenes, bueno, yo no sé si se lee algo. Tenía que haber preguntado antes de poner la diapositiva. Quería preguntar, hacer una pregunta retórica, a ver si se podían imaginar, porque para mí ha sido una sorpresa, realmente. El mayor porcentaje de satisfechos son los norteamericanos, al menos en las 2 primeras oleadas. Aquí hemos agrupado estadounidenses y canadienses. Pienso que para el final de la encuesta tendremos suficientes canadienses como para poder separarlos. Luego siguen los iberoamericanos, el Reino Unido, holandeses e irlandeses. Y algo menos que la media, pero estamos hablando de porcentajes muy altos todavía, 95, 94%, los alemanes y los italianos. Si nos fijamos en quienes han quedado muy satisfechos, el 5 en la escala, que es a lo que deberíamos aspirar en realidad, pues ahí sí que vemos algunas diferencias más grandes. Los norteamericanos, el 75%, 3 de cada 4 norteamericanos han quedado muy satisfechos con su viaje, mientras que, por ejemplo, los alemanes o los franceses, pues 1 de cada 2, ¿no? Más o menos. Ahí sí que se ve un cierto gap. Los resultados por comunidades autónomas. Aquí solamente traigo 5 porque tampoco los orígenes que he representado ahí no son todos los que hemos medido, sino aquellos para los cuales la diferencia es significativa. Es decir, que podemos, dentro de un margen de confianza, el 95%, considerar que existe realmente diferencia en la población y no solo en la muestra. En el caso de las comunidades autónomas solo hay 5 en las que se da esto. Todas ellas se mueven en rangos muy similares. Destaca Galicia, Comunidad de Madrid y Andalucía por encima de la media. Cataluña está en la media y Baleares está 2 puntos por debajo de la media. El resto de comunidades, como he dicho, no tienen diferencias significativas. Llama la atención también, y esto es importante remarcarlo, si ven ahí que Cataluña, por ejemplo, tiene un 58% de muy satisfechos, también tiene un 0, o sea, 0, no hay ni un solo turista que haya dicho que está muy insatisfecho con su experiencia de viaje en Cataluña. Esto yo personalmente considero que tiene que ver con la familiaridad. Es mucho, vamos a ver, la satisfacción es un cociente entre la expectativa y la experiencia. Si uno sabe lo que le espera, si ha venido muchas veces, es muy difícil que nos dé una nota de sobresaliente, pues porque hemos cumplido las expectativas, nos va a dar una nota de satisfecho, pero es más difícil que nos dé una nota de muy satisfecho, en términos comparativos. También es porcentualmente o probablemente más difícil que nos califiquen de muy insatisfecho. Por motivos de viaje, bueno, no hay diferencias significativas en muchos de los motivos que hemos medido con esta muestra. A lo mejor al final del estudio tenemos resultados distintos, pero de momento no hay diferencias significativas en el MAIS, en los que vienen por estudios, salud, por motivos religiosos, compras, deportes o eventos. Solo hay 4 motivos para los que sí hemos encontrado diferencias significativas entre ese motivo y el resto, que son la motivación cultural, que es la que tiene un mayor nivel de satisfacción, la visita a familiares amigos, el viaje de negocios y la playa. Entre los viajeros de negocios destaca, es el único motivo para el cual la satisfacción
5, la más elevada, está por debajo del 50%, 46%. Posiblemente se trata de viajeros algo más exigentes. Bueno, esto es, por así decirlo, un poco la introducción. Me quedan 10 minutos, voy a intentar ir rápido. Yo estoy convencido de que me han robado tiempo, pero bueno, es lo que pasa siempre cuando uno va al final. No he mirado el reloj al principio, pero cuando he mirado la primera vez ya ponía 17, en fin. Espero que no me cortéis el micrófono si no he terminado. Y si no, os lo perdéis. Vamos a ver. No nos hemos detenido exclusivamente en mirar lo que os he enseñado hasta ahora, que es básicamente qué está más valorado, qué está menos valorado. También hemos mirado cuáles son las relaciones entre las distintas dimensiones, es decir, qué es lo que puede estar actuando como driver de la satisfacción global. Entonces, hemos hecho un análisis de correlación. Esto es un disclaimer muy estadístico. Correlación no implica causalidad, esto todos lo sabemos, todos los que hemos tenido alguna vez que ver con análisis estadístico, pero eso no quiere decir que sea despreciable. La correlación es un indicio. Evidentemente, si esto que está midiendo, cómo se mueve la puntuación de la satisfacción global en relación a cómo se mueve la satisfacción en una dimensión en concreto. Si se mueven al unísono, es un fuerte indicio de que realmente eso es lo que está moviendo, tirando de la satisfacción global. ¿Qué hemos visto? Bueno, no hay muchas diferencias, pero sí hay algunas diferencias que conviene comentar. La oferta de ocio es la dimensión que parece que tiene una correlación más alta con la satisfacción global. La satisfacción global es la columna de la izquierda y los coeficientes que nos vamos a fijar son los que aparecen en la columna de la izquierda. Entonces vemos que la oferta de ocio es la que tiene mayor correlación, la de infraestructuras es la siguiente y, sorpresa, sorpresa, la sostenibilidad es la que presenta una menor correlación. No contentos con este análisis, hemos hecho otro análisis más, un poco más profundo. Hemos convertido la variable satisfacción en una variable binaria en la que el 1 es muy satisfecho y el 0 es todo lo demás. Es decir, ni satisfecho ni insatisfecho, no sabe, no contesta, muy insatisfecho. Es decir, queremos saber qué probabilidad hay de que alguien quede muy satisfecho con su viaje si ha contestado otras cosas en otras dimensiones. Ahí podemos ver, por ejemplo, que hay un 14% de probabilidades de que alguien que haya contestado que está muy insatisfecho con el compromiso de sostenibilidad del destino, a pesar de ello, haya contestado que está muy satisfecho con su viaje y con el destino en su conjunto. Sin embargo, la oferta de ocio no llega al 1%, como en las infraestructuras. La columna de la izquierda pretende resumir de alguna manera estas puntuaciones del 1 al 3. Es decir, cuando un cliente no ha quedado realmente satisfecho con esa dimensión, ¿qué probabilidad hay de que haya quedado satisfecho con el destino? Y vemos que en el caso de la sostenibilidad pues es 1 de cada 3, mientras que, por ejemplo, en el caso del ocio o de las infraestructuras o del entorno, la probabilidad es mucho menor. Bueno, vamos a pasar muy rápido con las dimensiones, porque dentro de cada dimensión hemos examinado los elementos que consideramos más relevantes para esa dimensión. Ya lo ha comentado esta mañana la ministra en su presentación, el trato del personal es el elemento más valorado en los alojamientos. La ausencia de ruidos, en este caso la presencia de ruidos, supongo, es el aspecto que genera más insatisfacción. Pero si nos vamos a las correlaciones, es decir, aquello que verdaderamente pensamos que puede estar influyendo más en la satisfacción general con el alojamiento, vemos que son las habitaciones, el tamaño, confort, iluminación de las habitaciones y la calidad relación-precio, los elementos que verdaderamente parecen estar más correlacionados con la satisfacción con los alojamientos. En cuanto a la restauración, vuelve a ser el trato del personal del restaurante el elemento mejor valorado y en este caso el ambiente de la decoración y la relación calidad-precio, los aspectos que tienen un menor nivel de satisfacción. Curiosamente, el ambiente, a pesar de ser el aspecto que menor 4 y 5 sumados tiene, es el aspecto que tiene más 5. Tiene muy satisfecho. Es decir, que aquellos que verdaderamente han quedado satisfechos con la decoración, con el ambiente, tienden a quedar muy satisfechos. En cuanto a las correlaciones,
Aquí sí que tenemos una relación parecida a la que hemos visto en el orden de satisfacción. Es decir, que el trato no solo es el elemento más valorado, sino que es el elemento más importante, o parece ser el elemento más importante a la hora de determinar si uno está satisfecho con el restaurante. El trato, el confort, el precio y la oferta culinaria. Aquí el ambiente es el que queda más descolgado, es decir, que parece que es menos determinante a la hora de decidir si hemos quedado satisfechos con el restaurante. La oferta de ocio, aquí tenemos en primer lugar la oferta de playas, la que genera por muy poquito el mayor nivel de satisfacción, aunque el mayor porcentaje de muy satisfechos lo da la oferta cultural. El menor nivel de satisfacción relativo corresponde a las instalaciones deportivas. Es donde tenemos además mayor porcentaje de treses, de aquellos que son neutrales o indiferentes. En cuanto a las correlaciones, aquí es la oferta cultural, sin embargo, la que parece más correlacionada con la satisfacción global con la oferta de ocio, mientras que las playas parece que tienen un menor peso a la hora de determinar si hemos quedado satisfechos, si han quedado satisfechos los viajeros con su experiencia en relación con la oferta de ocio. En el entorno tenemos una serie de variables que podemos considerar más, en algunos casos, más higiénicas o más inmateriales, como la seguridad, la tranquilidad, la limpieza, pero también el dominio de idiomas, pero también cuestiones como la contaminación, la oferta de accesos para discapacitados o la belleza de los paisajes o la presencia de zonas verdes. Bueno, vemos que los dos elementos más valorados con cierta diferencia son el paisaje y la seguridad. Son dos elementos que parece que con nuestros clientes vuelven muy satisfechos en general. Sin embargo, bueno, contaminación y dominio de idiomas son los aspectos donde parece que hay un poquito menos de satisfacción. En cuanto a los accesos discapacitados, nos sale aquí en esta diapositiva, porque están ya eliminados todos los 99, los no saben, no contestan, pero aquí teníamos un porcentaje muy elevado, cercano al 30% de gente que realmente no se ha planteado, porque esta es una cuestión que normalmente, por desgracia, solo nos fijamos a aquellos a los que nos toca de cerca, porque tenemos algún familiar o algún amigo que realmente los necesita. Esto se refleja de alguna forma en las correlaciones. Vemos que el accesos para discapacitados es la dimensión que menos correlaciona, aunque sí que tiene una correlación positiva, todas ellas tienen una correlación positiva, pero más modesta. Vemos aquí que es, sin embargo, la limpieza y la tranquilidad los elementos que parece que tienen mayor correlación. No, sin embargo, la seguridad. No está aquí porque era muy largo, pero el análisis que hemos hecho al principio, que he comentado sobre las probabilidades asociadas a la calificación de insatisfecho, las probabilidades de que uno quede muy satisfecho con el entorno, si no está satisfecho con la seguridad, son muy bajitas. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no está tan correlacionado toda la escala de puntuaciones. Esto es un factor que hay que tener. La seguridad es un factor que hay que tener, porque si no, es muy difícil que el turista quede satisfecho. En cuanto a la sostenibilidad, bueno, lo que hemos comentado, un elevado porcentaje de no saben, no contestan. Esto se da en prácticamente todas las cosas sobre las que hemos preguntado. Hemos preguntado por el aprovechamiento de recursos, el impacto en la sociedad local del viaje, tal como lo percibe el viajero, el uso de materiales reciclados o reciclables, la masificación o saturación, la gestión de los residuos y la información y posibilidades de compensación de la huella de carbono. Aquí ya vemos que el tema de la huella de carbono, aparte de un porcentaje relativamente alto de insatisfechos, un 22%, tiene también un porcentaje muy alto de de neutrales y un 40%, que no sale en esta gráfica, de no saben, no contestan. Ese es un tema que verdaderamente los viajeros, cuando les preguntamos, pues les pillamos con el pie cambiado. Los elementos mejor valorados son la gestión de los recursos y el impacto en la sociedad local. Sin embargo, cuando vamos a analizar las correlaciones, aquí sí que hay un pequeño aprendizaje, bueno, un gran aprendizaje que realmente no nos ha sorprendido, ¿verdad? Veis en las correlaciones que hay una diferencia importante entre los dos elementos que tenemos de sostenibilidad social, que es la masificación
y la saturación y el impacto en la sociedad local, respecto de los criterios más medioambientales, que son los que nuestros visitantes siguen asociando mayoritariamente con sostenibilidad. O sea que después de hacerle todas estas preguntas, nosotros le preguntamos por la sostenibilidad y las puntuaciones divergen. Es decir, todavía hay que educar respecto de la importancia que tiene la sostenibilidad social. Y con esto termino ya, de verdad. Pero creo que es un tema bastante ilustrativo, porque como habíamos preguntado cuál es la intención de volver en los próximos 12 meses, no es ¿va a volver usted alguna vez a España? No, sino en los próximos 12 meses va a volver. Esto ya lo ha dicho también la ministra, el 55% de los encuestados tiene intención de elegir España como destino en los próximos 12 meses, es ya muy alto de por sí. Pero si esto lo ponemos en relación con la satisfacción, nosotros hemos comparado aquí los que han contestado que piensan elegir España en los próximos 12 meses con los que han contestado que no piensan elegir España en los 12 meses. Hemos eliminado los que no saben, no contestan, y lo hemos comparado también con una otra variable dicotómica entre los que han quedado satisfechos y los que o no han quedado satisfechos o no sabemos si han quedado o no satisfechos. Aquí hay que tener en cuenta que los factores que influyen en la decisión de volver en los próximos 12 meses son muchos. Por ejemplo, si uno viene de Japón o de Estados Unidos, es difícil que, salvo que sea un entusiasta, que vuelva a repetir viaje el año que viene, por muy satisfecho que haya quedado. Luego también tenemos los fieles impetérritos que llevan más de 10 años viniendo y que aunque no hayan quedado muy satisfechos o incluso no hayan quedado satisfechos con este viaje en concreto, pues piensan que van a seguir viniendo porque otras veces han tenido resultados mejores o experiencias mejores. Lo que hemos averiguado es que, a pesar de todo ello, el hecho de quedar satisfecho aumenta casi en un 10% la probabilidad de que la gente conteste que va a volver en los próximos 12 meses. Esto es que supone que, si han quedado satisfechos, 2 de cada 3, un 67%, dicen que van a volver el año que viene. Si esto lo extendemos al alojamiento, donde la pregunta no es si van a volver dentro de los próximos 12 meses al mismo alojamiento, sino si va a repetir, si piensa repetir ese alojamiento, ahí la diferencia es brutal, es verdaderamente determinante. Pasamos de menos de 1 de cada 5, es un 18%, a 4 de cada 5, casi un 80%, entre haber quedado satisfecho o haber quedado insatisfecho o no habernos dicho si ha quedado satisfecho al menos. Y simplemente, una vez más, recordar que estos son datos provisionales y que tendremos, calculo que para febrero, más bien marzo del año que viene, toda esta información ya revisada, elevada, convertida en definitiva y sobre todo consultable de manera dinámica en la web. Y ya les dejo. Un momento, perdón. Recordar que hay una cena esta noche que ofrece Turismo de Barcelona en el Mercat del Born. Como soy un desastre, no me acuerdo a qué hora, pero seguramente estará en el programa. A las 8. Y muchas gracias por su atención.